¿Crees que conoces todo el planeta? Piénsalo de nuevo. A pesar de vivir en una era en la que los satélites espían cada metro cuadrado de la Tierra y nuestros teléfonos móviles nos muestran rutas precisas en cuestión de segundos, la verdad es impactante. Aún existen lugares que permanecen prácticamente invisibles. Lugares donde la tecnología tropieza, los mapas mienten y el misterio persiste. Y no estamos hablando solo de selvas densas o cuevas profundas, sino también de islas que desaparecieron de los mapas, picos inaccesibles, bases secretas deliberadamente censuradas e incluso regiones que aparecen borrosas en Google Maps de manera intencionada. ¿Por qué estos lugares están fuera del radar? ¿Casualidad, naturaleza, estrategia militar o algo aún más intrigante? Prepárate, porque en este vídeo vamos a explorar los territorios que desafían la lógica de los mapas modernos. Y el último de la lista, bueno, te hará replantearte todo lo que creías saber sobre el mapeo global. Antes de empezar, piensa en lo siguiente. Mientras miramos mapas en línea y confiamos ciegamente en la tecnología, hay lugares que permanecen como un verdadero enigma. Pero no se trata solo de espacios físicos desconocidos. Algunos están ocultos intencionalmente, mientras que otros desafían a la ciencia con su complejidad geográfica. Desde tiempos antiguos, la curiosidad humana impulsó expediciones e inventos para comprender un mundo lleno de enigmas. La propia evolución de la cartografía refleja esa búsqueda incansable de conocimiento, donde cada error y cada isla fantasma contaba una historia, una invitación para que exploradores y científicos se aventuraran en territorios poco mapeados. Hoy, con tecnología de punta, esa sensación de que aún hay misterios por descubrir sigue fascinando e inspirando a nuevas generaciones. ¿Por qué ciertos puntos del planeta permanecen envueltos en secretos? ¿Qué misterios esconden estos lugares? Vamos a descubrir las respuestas juntos. Y te aseguro que son más sorprendentes de lo que imaginas. La isla Sandy. ¿A dónde fue a parar? Vamos a comenzar nuestro viaje con una historia envuelta en dudas y contradicciones. La enigmática isla Sandy, supuestamente ubicada en algún lugar entre Australia y Nueva Caledonia. El registro inicial de su existencia se remonta a la década de 1770, atribuido al renombrado explorador británico James Cook, quien mapeó gran parte del Océano Pacífico en el siglo XVIII. La desaparición de la isla. Durante muchos años se creyó que la isla Sandy era real, pero a medida que las técnicas de navegación y los mapas modernos avanzaron, se descubrió que la ubicación señalada no correspondía a ninguna masa terrestre. Diversas expediciones modernas realizaron búsquedas en la región para confirmar su existencia, pero no encontraron nada más que aguas profundas. La conclusión inevitable fue que la isla jamás existió, siendo posiblemente el resultado de un error o una ilusión óptica de Cook o de su tripulación. Algunos especularon que podría tratarse de un arrecife sumergido que aparecía y desaparecía según las mareas, pero ni siquiera se encontraron arrecifes en esa ubicación. Eliminación de Google Maps. Durante décadas, aún sin confirmación, la isla Sandy aparecía en mapas y atlas náuticos antiguos y más recientemente en Google Maps. Sin embargo, el día 26 de noviembre de 2012, la isla fue eliminada oficialmente de Google Maps, luego de que científicos australianos confirmaran, utilizando sonares y mediciones precisas, que no existía ninguna masa terrestre en el área. A pesar de ello, algunos siguen creyendo en teorías conspirativas. Una imagen satelital de 2009, posiblemente un fallo de lectura, mostraba una mancha oscura, interpretada por algunos internautas como tierra emergida. Esta imagen alimentó la fantasía de que gobiernos o corporaciones habrían ocultado la isla intencionalmente.
Curiosamente, el fenómeno de las islas fantasma no es exclusivo de la isla Sandy. En el siglo XIX se registraron en mapas la isla de Bus, en el Atlántico Norte, y la isla Bermeja, en el Golfo de México. Ambas desaparecieron sin dejar rastro, lo que dio pie a teorías que mencionaban desde errores cartográficos hasta acciones gubernamentales para ocultar actividades secretas. El caso de la isla Sandy representa, por lo tanto, solo la punta del iceberg de un fenómeno recurrente en la historia de la exploración marítima. El significado histórico de los errores cartográficos. Casos como el de la isla Sandy no son raros en la historia. Cuando los navegantes de los siglos XVI al XIX enfrentaban tormentas y limitaciones de navegación, cualquier sombra en la niebla o un arrecife semisumergido podía ser registrado como tierra firme, dando origen a las llamadas islas fantasma. Esto demuestra que incluso la ciencia y la cartografía, por avanzadas que fueran para su época, podían contener errores. La persistencia de estas historias no solo es un recordatorio de las limitaciones tecnológicas del pasado, sino también un combustible para teorías modernas que sugieren que gobiernos y corporaciones aún ocultan secretos. Esta dualidad entre el error humano y la intención oculta mantiene viva la discusión sobre cuánto conocemos realmente nuestro planeta. Hoy en día, con satélites de altísima resolución, estas discrepancias se revelan fácilmente. Aún así, el misterio persiste. La desaparición de una isla entera nos recuerda que, aunque nuestro conocimiento del planeta es vasto, sigue sin ser infalible. Isla del Renacimiento, un pasado secreto que emergió en el Mar de Aral. En el suroeste del Mar de Aral, un lugar que alguna vez estuvo ausente en los mapas oficiales, ganó protagonismo tras la intensa reducción del nivel de agua de este mar-lago. Estamos hablando de la Isla del Renacimiento. Hoy, con el dramático retroceso del Mar de Aral, esta isla se está convirtiendo en una península, pero carga consigo un pasado misterioso. La gran sequía del Mar de Aral. El Mar de Aral, ubicado en Asia Central, fue en su momento el cuarto lago más grande del mundo, lleno de peces y rodeado de comunidades que vivían de la pesca. Sin embargo, a partir de la década de 1960, las aguas de los ríos que lo alimentaban fueron desviadas a gran escala para proyectos de irrigación soviéticos. El resultado fue un desastre ambiental de dimensiones inmensas, con la superficie del mar encogiéndose rápidamente y dejando expuestas vastas áreas del lecho, cubiertas de sal y polvo tóxico. Aralsk 7, una base militar secreta. Fue en este contexto que la Isla del Renacimiento se hizo pública. En 1954 pasó a albergar el complejo militar ultrasecreto conocido como Aralsk 7, donde se realizaban investigaciones con armas biológicas y otros proyectos sensibles. Esta instalación no figuraba en los mapas oficiales de la Unión Soviética. Con la disolución de la URSS a inicios de la década de 1990, el lugar fue abandonado apresuradamente, dejando atrás municiones, cápsulas e incluso posibles contaminantes peligrosos. Tras la caída de la Unión Soviética, la ubicación exacta de esta base comenzó a aparecer en informes y reportajes independientes, junto con imágenes satelitales que mostraban construcciones y laboratorios desactivados. La contaminación y los riesgos de posibles restos de virus o bacterias manipulados allí se convirtieron en una preocupación internacional, especialmente después de que la isla comenzó a conectarse con el continente. Responsabilidad ambiental y disputas regionales. Dado que gran parte de la región pertenece a Kazajistán y Uzbekistán, la supervisión de la limpieza ambiental ha sido complicada. El lugar permanece prácticamente inhóspito,
pero existen investigaciones puntuales para evitar una mayor propagación de contaminantes. Lo cierto es que, durante muchos años, el mar de Aral, ya gravemente afectado por la degradación ambiental, encubrió secretos militares que solo salieron a la luz tiempo después. Así, la Isla del Renacimiento simboliza la intersección entre la tragedia ecológica y el secretismo gubernamental, dando origen a un sitio que apareció en los mapas solo después de perder gran parte de su aislamiento. Esta situación plantea una cuestión fundamental: cómo las decisiones políticas y militares pueden alterar irreversiblemente la geografía y el ecosistema de una región. La transformación del mar de Aral y la posterior revelación de estructuras secretas nos muestran que, en ocasiones, el costo del progreso se mide en degradación ambiental y riesgos biológicos, exigiendo una acción global y colaborativa para recuperar estos espacios. El caso de la Isla del Renacimiento evidencia una realidad crucial: el impacto de la acción humana en la geografía y el mapeo de un territorio. Antes de la intervención soviética, el mar de Aral era un oasis para las comunidades locales. Hoy, esta isla es un recordatorio de cómo las decisiones políticas pueden transformar por completo los paisajes, mientras secretos militares permanecen ocultos bajo capas de arena e historia. El mapa, en este sentido, no solo registra el territorio, sino también las huellas de nuestros errores y elecciones. Monte Gangkhar Puensum, la montaña inexpugnable del Himalaya. Ubicado entre China y Bután, el monte Gangkhar Puensum, con una altitud aproximada de 7.570 metros, 24.836 pies, ostenta el título del pico más alto del mundo que jamás ha sido escalado. Además, ocupa el 40º lugar entre las montañas más altas del planeta. En butanés, su nombre significa algo parecido a Pico Blanco de los Tres Hermanos Espirituales. Intentos fallidos de escalada. Resulta intrigante que un pico tan alto en el Himalaya siga sin ser conquistado, sobre todo considerando que prácticamente todas las grandes montañas de la región han sido objeto de expediciones desde mediados del siglo XX. No obstante, todos los intentos por alcanzar la cima del Gangkhar Puensum fracasaron. Hay múltiples razones para ello, desde su ubicación remota hasta la falta de mapas precisos. Las primeras mediciones, realizadas en 1922, presentaron tantas inconsistencias que algunos equipos ni siquiera lograron encontrar la montaña en el lugar señalado. Disputas territoriales y prohibición religiosa. Desde hace años, China y Bután no logran llegar a un consenso sobre a quién pertenece el Gangkhar Puensum. En 1994, Bután prohibió las escaladas por encima de 6.000 metros, por razones religiosas, ya que muchas de sus montañas son consideradas morada de deidades. En el año 2004, la prohibición se amplió a cualquier tipo de ascenso, eliminando cualquier posibilidad de escalada desde el lado butanés. Por su parte, en el lado chino, las disputas fronterizas y la falta de permisos impidieron el desarrollo de proyectos internacionales de alpinismo. Así, el Gangkhar Puensum continúa inalterado, protegido por la fe y la política, siendo uno de los últimos refugios montañosos del planeta libre de la presencia humana en su cumbre. Algunos exploradores sugieren que el Gangkhar Puensum podría albergar secretos geológicos aún desconocidos. Se han mencionado formaciones rocosas inusuales e indicios de posibles cuevas en sus laderas. Además, la creencia local de que el pico es el hogar de espíritus ancestrales plantea una cuestión interesante. ¿Estas leyendas son simples mitos o relatos inspirados en fenómenos naturales aún sin explicación? El misterio que envuelve al Gangkhar Puensum, al igual que la historia oculta de la Isla del Renacimiento, nos recuerda que la interacción humana con la geografía del planeta
no solo moldea el paisaje físico, sino también nuestra comprensión de sus secretos y su historia. Una montaña misteriosa, sin expediciones recientes ni estudios topográficos detallados, muchos aspectos del Gangkhar Puensum siguen siendo desconocidos. No se sabe con exactitud qué ecosistemas existen en sus laderas, qué tipo de fauna resiste la altitud o si hay glaciares con patrones de flujo únicos. La combinación de su ubicación remota, el clima severo y la prohibición religiosa han hecho que este lugar permanezca, en cierto modo, fuera del mapa, en el sentido de que no cuenta con el mismo nivel de registros fotográficos y científicos que otras montañas famosas del Himalaya. La inaccesibilidad del Gangkhar Puensum no solo protege sus secretos geológicos, sino que también sirve como una metáfora de los límites que aún enfrentamos en la exploración de nuestro propio planeta. Nos recuerda que, incluso en una era de impresionantes avances tecnológicos, existen barreras, sean naturales o culturales, que mantienen partes de la Tierra intactas y misteriosas. El Monte Lico, una isla verde, aislada en Mozambique. En el año 2012, el científico ambiental Dr. Julian Bayliss realizó un descubrimiento sorprendente utilizando imágenes de satélite. En la cima de una formación rocosa con forma de cráter, en el norte de Mozambique, se encontraba un bosque tropical denso y prácticamente intacto, conocido como Monte Lico. Un bosque intacto en la cima de un volcán. El Monte Lico se eleva abruptamente y se asemeja a un volcán, aunque no lo es, con paredes rocosas que alcanzan los 700 metros de altura. Desde arriba, las imágenes de satélite mostraban una mancha verde oscura, un bosque que podía compararse con un oasis rodeado de muros infranqueables. Durante los 5 años siguientes, el Dr. Bayliss preparó una expedición compuesta por biólogos, botánicos, ornitólogos y otros especialistas con el objetivo de llegar a la cima. La aventura incluyó el uso de drones para verificar posibles rutas y analizar la vegetación antes de la escalada real. El ascenso y los descubrimientos. Durante la expedición, los científicos se sorprendieron al constatar que las comunidades locales nunca habían escalado el Monte Lico, o al menos no tenían registros de que alguien lo hubiera hecho. Aún así, se encontraron algunos utensilios como cuencos en la parte alta del cráter, posiblemente dejados en rituales para atraer la lluvia o proteger la fuente de agua. La expedición reveló un bosque increíblemente bien conservado, donde se identificaron especies hasta entonces desconocidas para la ciencia, como una polilla, un anfibio y cangrejos de agua dulce. ¿Por qué es tan importante? Al permanecer prácticamente intacto, el bosque del Monte Lico funciona como un laboratorio natural para la investigación de la biodiversidad y la evolución de especies. Este tipo de Inselberg, o montaña aislada en medio de la sabana, es fundamental para generar microclimas que retienen la humedad y sostienen ecosistemas raros. Así, el Monte Lico ilustra cómo aún queda mucho por mapear y comprender en el África subsahariana, incluso en plena era de satélites y drones. El Monte Lico es un recordatorio impresionante de que los bosques tropicales guardan secretos que la tecnología aún no puede desvelar por completo. Además de las especies inéditas descubiertas, los investigadores encontraron indicios de una biodiversidad aún más compleja en las capas inferiores de la vegetación. Esto plantea la hipótesis de que otras formaciones similares, dispersas por África, podrían albergar ecosistemas enteros aún desconocidos. El Monte Lico no es solo un fenómeno geográfico, sino un verdadero santuario de biodiversidad.
Las especies inéditas encontradas allí nos ofrecen una ventana para comprender los procesos evolutivos en ambientes aislados. Estos oasis naturales son cruciales para estudiar cómo la vida se adapta a condiciones extremas y cómo pequeños refugios pueden preservar una inmensa variedad biológica, incluso en medio de desafíos ambientales. Cada descubrimiento en lugares como el Monte Lico no solo amplía nuestro inventario biológico, sino que también desafía nuestra comprensión sobre los mecanismos evolutivos en ambientes aislados. Estos oasis naturales son laboratorios vivos que pueden revelar respuestas sobre adaptación, resiliencia e impactos del cambio climático en ecosistemas únicos. El lago Vostok, un mundo subglacial escondido en la Antártida. Cambiando de escenario hacia las profundidades heladas del Polo Sur, encontramos el lago Vostok, el lago subglacial más grande del mundo, ubicado a aproximadamente 4 kilómetros por debajo del manto de hielo de la Antártida, cerca de la estación de investigación rusa Vostok. El descubrimiento y su aislamiento. El lago Vostok tiene dimensiones comparables a las del lago Ontario, en Canadá, y se mantiene en estado líquido a pesar de la temperatura estimada de 3 grados bajo cero, gracias a la combinación de la intensa presión del hielo y el calor geotérmico del subsuelo. El hielo sobre el lago actúa como aislante, bloqueando las temperaturas externas, que pueden alcanzar los 80 u 89 grados bajo cero. Se estima que este lago ha permanecido sellado durante millones de años, formando un ecosistema único, posiblemente albergando microorganismos que han evolucionado de manera independiente del resto del planeta. Desafíos de la perforación. Obtener muestras sin contaminar el ambiente es un enorme desafío logístico y ético. Las primeras perforaciones rusas utilizaron métodos tradicionales, empleando fluidos como queroseno para evitar la congelación del pozo. Sin embargo, esto representa un riesgo de contaminación para el lago. Desde entonces, se han propuesto diversas soluciones, como el uso de agua esterilizada a alta presión, pero su implementación práctica es compleja. En el año 2012, investigadores rusos lograron llegar cerca de la superficie del lago y recolectar muestras de hielo subglacial, encontrando posibles bacterias nunca antes vistas. Relevancia para la ciencia y la astrobiología. El estudio del lago Vostok puede proporcionar pistas sobre cómo la vida se comporta en ambientes extremos y aislados, además de servir como un análogo para la búsqueda de vida en otros cuerpos celestes. Por ejemplo, en lunas de Júpiter o Saturno que albergan océanos bajo capas de hielo como Europa y Encélado. Así, esta región inhóspita no solo está fuera de los mapas convencionales, sino que también puede guardar respuestas a preguntas cósmicas. El estudio del lago Vostok es fascinante no solo por su singularidad en la Tierra, sino también por las implicaciones que tiene en la búsqueda de vida en otros planetas. Las condiciones extremas de este entorno subglacial crean un análogo perfecto para los ecosistemas que podríamos encontrar en lunas heladas de Júpiter y Saturno, ampliando nuestra comprensión sobre los límites de la vida y los posibles hábitats extraterrestres. Estudiar el lago Vostok es como espiar en un laboratorio natural aislado durante millones de años, donde la vida se ha adaptado a condiciones extremas. Esta investigación puede ofrecer analogías valiosas para comprender ambientes extraterrestres, contribuyendo al avance de la astrobiología y abriendo nuevas posibilidades en la búsqueda de vida en mundos tan inhóspitos como las lunas heladas de Júpiter o Saturno. Isla Bouvet, la más remota del planeta. En medio de las aguas gélidas del Atlántico Sur, a aproximadamente 1.700 kilómetros de la Antártida, se encuentra la isla Bouvet, o Bouvet en portugués, considerada la isla más remota del mundo.
cubierta en un 93% por glaciares, es un territorio noruego que, debido a las condiciones extremas, permanece deshabitado. Descubrimiento y reclamaciones. La isla fue avistada por primera vez en 1739 por el explorador francés Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, pero el primer desembarco ocurrió recién en 1927, durante una expedición noruega que la reclamó para Noruega. Con una superficie de apenas 49 kilómetros cuadrados, 19 millas cuadradas, la isla Bouvet está dominada por un volcán inactivo cubierto de hielo y rodeada de acantilados que dificultan considerablemente el acceso. El bote salvavidas misterioso. En 1964 se informó del hallazgo de un bote salvavidas abandonado en la costa, sin rastro alguno de su tripulación. Este hecho sigue intrigando a investigadores y aventureros, generando leyendas sobre supuestos náufragos jamás rescatados. La isla Bouvet se ha convertido en escenario de historias ficticias e incluso apareció como escenario en la película Alien vs. Depredador, 2004, aunque la descripción cinematográfica tiene poca relación con la geografía real del lugar. Fauna, protección y aislamiento. Sin presencia humana, la isla está habitada principalmente por focas, ballenas cercanas a la costa y pingüinos, como el pingüino de barbijo y el pingüino macaroni. El clima es extremadamente severo y el lugar está protegido como reserva natural. A su vez, las investigaciones climatológicas y geológicas se benefician del ecosistema prácticamente intacto para comprender los cambios ambientales en las latitudes polares. Esto convierte a la isla Bouvet en un refugio de biodiversidad polar y uno de los últimos lugares intactos del Atlántico Sur. El aislamiento extremo de la isla Bouvet no solo crea las condiciones para un ecosistema único, sino que también alimenta historias y teorías que trascienden el ámbito científico. La misteriosa aura que rodea este fragmento de hielo y roca es un recordatorio de cómo la naturaleza, cuando permanece intocada, se convierte en escenario de leyendas y especulaciones que, hasta hoy, siguen intrigando a aventureros e investigadores. Este aislamiento ha despertado no solo el interés científico, sino también teorías conspirativas. Algunos sostienen que la isla podría servir como punto estratégico para actividades secretas debido a su posición remota. Aunque no existen pruebas concretas, el misterio en torno al bote salvavidas hallado en 1964 continúa sin resolverse, alimentando la imaginación de quienes sospechan sobre eventos desconocidos. La mancha de basura del Pacífico, un territorio sin tierra. Cuando hablamos de lugares no mapeados, también podemos incluir elementos que existen físicamente, pero que no son tierra firme. Tal es el caso de la Gran Mancha de Basura del Pacífico, ubicada en el Pacífico Norte y extendiéndose desde las costas de América del Norte hasta Japón. Isla de plástico o sopa de basura. A menudo descrita como una isla de plástico del tamaño de 3 veces Francia, esta región no es en realidad una masa sólida de residuos. Se trata de una extensa concentración de fragmentos de plástico y otros desechos flotantes distribuidos en distintas capas de profundidad. Gran parte de estos desechos son microplásticos, invisibles al ojo humano, que permanecen suspendidos en la columna de agua. Impacto en el ecosistema marino. Peces, tortugas, albatros, focas y otros animales sufren directamente los efectos de esta contaminación al ingerir o quedar atrapados en residuos plásticos. Las redes de pesca abandonadas, conocidas como redes fantasma, actúan como trampas mortales para muchos mamíferos y aves marinas. Se estima que cerca del 70% de los residuos terminan hundiéndose y contaminando el fondo marino. Iniciativas de limpieza y concientización.
Iniciativas como The Ocean Cleanup buscan soluciones para recoger parte de estos residuos, utilizando barreras flotantes, embarcaciones recolectoras y otras tecnologías. Sin embargo, la prevención en el origen, es decir, una drástica reducción de la producción y el descarte irresponsable de plásticos, es fundamental para detener este problema. Incluso se ha planteado simbólicamente la idea de constituir un estado en la mancha de basura como una forma de protesta y para atraer la atención global hacia este problema. Aunque no se trata de una tierra en el sentido tradicional, la Gran Mancha de Basura del Pacífico es un espacio que rara vez aparece en los mapas convencionales, pero que representa uno de los mayores desafíos ambientales de nuestro tiempo. Okunoshima, Isla de los Conejos, un paraíso adorable con un pasado turbio. En el mar interior de Japón se encuentra Okunoshima, más conocida como la Isla de los Conejos. Su fama se debe a cientos de conejos salvajes o semisalvajes que viven allí e interactúan con los visitantes, lo que convierte al lugar en una peculiar atracción turística. ¿Cómo llegaron los conejos allí? Existen al menos dos teorías principales. Hipótesis de experimentos militares. Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla albergó una fábrica de gas venenoso. Supuestamente, algunos conejos fueron utilizados como cobayas y al final del conflicto fueron liberados. Introducción por turistas. Relatos de la década de 1970 indican que visitantes, o incluso escuelas locales, soltaron conejos domésticos en la isla. La ausencia de depredadores resultó en una rápida multiplicación. Popularidad y problemas ecológicos. Un video del año 2014 que mostraba una multitud de conejos persiguiendo a una turista se volvió viral, lo que catapultó la popularidad de Okunoshima. El flujo de visitantes pasó de 136,000 en 2005 a 254,000 en 2015. Aunque resulta divertido para los turistas, el exceso de interacción humana ha generado desequilibrios. Los conejos comenzaron a alimentarse de productos inadecuados, como zanahorias, lechugas y repollo en exceso, y a sufrir posibles problemas de contaminación por las aguas subterráneas, que nunca fueron 100% descontaminadas de los antiguos residuos de gas mostaza de la fábrica. Hay carteles que intentan concientizar a los visitantes para que no alimenten demasiado ni maltraten a los conejos, pero muchos son ignorados. Un pasado secreto. Durante la guerra, Okunoshima fue eliminada de muchos mapas japoneses, ya que allí se producía armamento químico. Este oscuro capítulo contrasta con la actual imagen de una isla adorable llena de conejos. De hecho, en la isla existe un pequeño museo que recuerda ese pasado, aunque pocos turistas lo visitan, ya que su interés principal son los animales. Así, Okunoshima es un recordatorio de cómo algunos lugares pueden ser borrados de manera oficial o informal por razones militares y posteriormente convertirse en destinos turísticos exóticos. Complejo NORAD en Cheyenne Mountain, el búnker impenetrable. De las islas pasamos a uno de los lugares más seguros y secretos de Estados Unidos, el Complejo NORAD en Cheyenne Mountain, Colorado. Construido en el punto más crítico de la Guerra Fría, fue diseñado para resistir ataques nucleares directos, estructura y defensa. La instalación está ubicada a 600 metros de profundidad bajo una capa de granito macizo. Su superficie interna es de 2 hectáreas, equivalentes a 20,000 metros cuadrados. Cuenta con 6 túneles de 3 pisos de altura y 15 edificios suspendidos sobre muelles, que amortiguan impactos sísmicos y explosiones. El complejo posee puertas blindadas que pesan más de 20 toneladas y pueden cerrarse en 45 segundos. Se estima que podría resistir detonaciones nucleares de hasta 30 megatones a 2 kilómetros de distancia.
Funciones del NORAD. El NORAD, Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, tiene las siguientes funciones: monitorear vuelos y posibles amenazas aéreas en el espacio aéreo norteamericano, detectar el lanzamiento de misiles balísticos, rastrear satélites y desechos espaciales. Este búnker ha aparecido en películas como Juegos de Guerra, 1983, y Stargate, 1994, lo que ha alimentado numerosas teorías y curiosidades. Aunque algunas funciones fueron trasladadas a otras bases, Cheyenne Mountain sigue operativa y permanece cerrada al público general. Sigilo militar y cartografía. En los mapas oficiales, el complejo aparece simplemente como una región montañosa, sin detalles de su enorme infraestructura subterránea. Es un claro ejemplo de cómo ciertas instalaciones estratégicas se mantienen fuera del alcance de los mapas comunes, lo que refuerza la idea de que no todo está al alcance del ciudadano promedio. Además de su función militar, lugares como el complejo NORAD reflejan la tensión y el temor de la Guerra Fría, un período en el que lo desconocido se entremezclaba con el miedo a lo inesperado. Esa aura de misterio no solo inspiró películas y libros, sino que continúa despertando la imaginación colectiva, transformando estructuras secretas en leyendas modernas. Corea del Norte y la Oficina 39, un país entero fuera del mapa. Corea del Norte es, sin duda, el estado más hermético del mundo en la actualidad. En servicios de mapas digitales, como Google Maps, es posible ver los nombres de algunas ciudades y carreteras principales, pero muchos lugares aparecen en blanco o sin detalles. Entre los puntos más enigmáticos del régimen, destaca la Oficina 39. ¿Qué es la Oficina 39? Conocida formalmente como Gabinete 39 del Comité Central del Partido de los Trabajadores, se cree que es la agencia principal encargada de generar fondos ilícitos para la élite norcoreana. Documentos de desertores y diversas investigaciones internacionales indican que esta oficina está involucrada en actividades como falsificación de billetes de dólar, fraudes de seguros, contrabando de productos, venta de ropa con etiquetas falsas, financiación del régimen. Algunas estimaciones sugieren que la Oficina 39 mueve entre 500 millones y 1.000 millones de dólares al año, llegando a representar en determinados periodos hasta la mitad del presupuesto nacional. Sin embargo, los detalles son escasos. Ni siquiera se conoce públicamente el nombre de su supuesto líder, ya que todas las operaciones se desarrollan en un entorno de extremo sigilo. Incluso la sede de la Oficina 39, ubicada en Pyongyang, no aparece en ningún mapa accesible al público. El misterio como elemento de poder, el secretismo que rodea a la Oficina 39, es una pequeña muestra de lo que es Corea del Norte en su conjunto. Una nación donde el flujo de información está estrictamente controlado. Este hermetismo alimenta especulaciones que trascienden fronteras y genera fascinación entre documentaristas, cineastas y escritores. Así, Corea del Norte continúa siendo un escenario en el que la realidad y la imaginación se entrelazan, despertando la curiosidad del mundo exterior. Cultura pop y secreto. La entidad aparece ocasionalmente en videojuegos, series y películas. Sin embargo, la realidad es que nadie de fuera conoce en profundidad la estructura ni el paradero exacto de esta oficina. En resumen, Corea del Norte en su conjunto se mantiene en parte fuera del mapa, y este organismo secreto es uno de los mejores ejemplos de lo poco que sabemos sobre las actividades económicas y militares del país. Null Island, la isla que no existe. Pasando a un caso más curioso y humorístico, encontramos Isla Nula. Si miras las coordenadas de 0 grados de latitud y 0 grados de longitud,
llegarás al Golfo de Guinea, a cientos de kilómetros de la costa africana. Allí solo hay mar, pero en los sistemas de geolocalización este punto se ha hecho famoso. ¿Por qué Null Island? En muchos programas de mapas o aplicaciones de GPS, cuando una dirección no tiene coordenadas válidas, el sistema convierte la información en 0, 0. Así, surge el fenómeno de que varios datos incorrectos aparezcan en Isla Nula. Hay registros de personas que, debido a fallas en las aplicaciones, supuestamente murieron allí, corrieron allí o hicieron check-in en ese lugar, lo que ha creado una acumulación de datos ficticios en medio del océano. Null Island también se ha convertido en una metáfora de las imperfecciones de la tecnología moderna. La historia de esta isla inexistente es un recordatorio divertido, pero inquietante, de que la precisión digital tiene sus límites. En un mundo donde confiamos ciegamente en la tecnología para orientarnos, estos errores en los sistemas de geolocalización sirven como una crítica encubierta a nuestra dependencia excesiva de los mapas digitales, mostrando que incluso las herramientas más avanzadas pueden fallar al captar la complejidad de nuestro planeta. Por avanzados que sean nuestros sistemas de localización, fallos como este revelan la fragilidad de nuestra confianza en los mapas digitales. Curiosamente, existen registros de coordenadas fantasma en otros puntos del mundo, lo que indica que el mapeo global todavía no es tan infalible como imaginamos. La boya oceanográfica. En la práctica existe una boya meteorológica anclada al fondo del mar en ese punto que recoge datos de temperatura, corrientes y vientos. Se llama Station 13010, Soul, y no tiene nada de isla. Aún así, cartógrafos han creado una historia ficticia sobre Null Island, con bandera propia, sitios web e incluso anécdotas sobre cómo sería vivir en ese paraíso inexistente. Una broma que revela fallos. Null Island se ha convertido en un símbolo de cómo los errores de geocodificación pueden generar interpretaciones absurdas. No aparece en mapas oficiales, excepto como broma o caso de estudio, pero demuestra cómo el mapeo digital, aunque eficiente, todavía es propenso a errores y datos inconsistentes. Sin embargo, el misterio de los lugares no mapeados no termina aquí. En cada rincón del planeta existen regiones donde la naturaleza, la política o la cultura imponen barreras al conocimiento completo. A continuación, exploraremos algunos de esos lugares, revelando historias y matices que se entrelazan con la complejidad de nuestro mundo. Más allá de los mapas convencionales, otros escenarios de exclusión o misterio. Hasta ahora hemos explorado 10 lugares peculiares, pero el mundo es vasto y existen muchas otras regiones que, de una u otra forma, permanecen poco documentadas, inaccesibles o fuera de la cartografía oficial. Para profundizar aún más en este tema y llevar nuestra curiosidad a otro nivel, abordaremos 5 ejemplos notables de lugares donde el mapa o la información oficial no refleja la realidad, ya sea por razones políticas, naturales o culturales. Selva amazónica y sus tribus aisladas. La selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo, que abarca varios países de América del Sur, principalmente Brasil, pero también partes de Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. A pesar de ser ampliamente estudiada, todavía esconde innumerables áreas remotas, prácticamente desconocidas para la ciencia. Pueblos indígenas aislados. Una de las razones por las que grandes extensiones de la Amazonía no están completamente mapeadas, en el sentido de un registro detallado de cada aldea o sendero, es la presencia de pueblos indígenas aislados o en contacto inicial. Estos grupos prefieren mantenerse al margen de la civilización moderna, ya sea por tradición o por traumas históricos.
Gobiernos y organizaciones indigenistas, como la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, FUNAI, en Brasil, protegen las regiones donde viven estas tribus, restringiendo sobrevuelos, expediciones y mapeos detallados para no poner en riesgo su subsistencia y salud por el peligro de contagio de enfermedades. Cartografía protegida. Algunas reservas indígenas de la Amazonía brasileña, como el Valle del Javari, son tan extensas y de acceso tan difícil que muchas aldeas ni siquiera aparecen en mapas públicos. Las imágenes satelitales pueden mostrar el dosel forestal, pero las aldeas a menudo quedan ocultas por la vegetación. Además, su localización no se divulga por razones de seguridad. Esta región alberga a numerosos pueblos aislados, cuyo estilo de vida permanece prácticamente inalterado desde hace siglos. Esta situación impone una gran responsabilidad sobre qué tan invasivo puede ser el mapeo. Misterios y desafíos. Existen leyendas sobre ciudades perdidas en la Amazonía, como las de Paititi, El Dorado y otras. Aunque muchas de estas historias son mitos, la arqueología ha descubierto vestigios de complejas sociedades precolombinas, lo que evidencia que la selva aún guarda secretos no descifrados. Con el avance de la deforestación y el cambio climático, proteger a estos pueblos y sus sitios arqueológicos se vuelve cada vez más urgente. Así, partes de la Amazonía permanecen fuera del mapeo detallado, ya sea por decisión política o por una necesidad de preservar su riqueza sociocultural y ambiental. Isla North Sentinel, la isla prohibida en el Océano Índico. En el archipiélago de Andamán y Nicobar, administrado por la India en el Océano Índico, se encuentra la isla de North Sentinel, hogar de una de las tribus más aisladas del planeta, los sentineleses. Ellos resisten cualquier intento de contacto externo y son conocidos por reaccionar de manera hostil ante la presencia de forasteros, protegiendo ferozmente su territorio. Ausencia en mapas detallados. Aunque aparece en mapas generales como parte del archipiélago, rara vez se encuentra un detalle preciso de la isla North Sentinel, en parte porque el gobierno indio prohíbe la aproximación de barcos o aeronaves sin un permiso especial. Esta restricción existe para proteger a la tribu y evitar posibles enfrentamientos o la transmisión de enfermedades que podrían diezmar a los nativos, dado que carecen de inmunidad frente a muchos patógenos comunes en el resto del mundo. Tragedias y advertencias. Existen registros de pescadores que se acercaron a la isla y fueron asesinados por los sentineleses. En el año 2004, después del tsunami en el Océano Índico, un helicóptero militar que llevaba provisiones fue recibido con flechas por los locales, que rechazaban el contacto. Más recientemente, en el año 2018, el misionero estadounidense John Allen Chau intentó ingresar ilegalmente a la isla y fue asesinado. Estos episodios refuerzan la determinación del gobierno indio de mantener aislada la isla de North Sentinel, un pueblo misterioso. Se sabe muy poco sobre los sentineleses. Su lengua, su cultura y su organización social siguen siendo un enigma. Los investigadores suponen que viven en pequeños grupos nómadas, dedicándose a la caza, la pesca y la recolección, sin una agricultura extensiva. No existe un interés oficial en mapearlos con precisión o integrarlos en registros geopolíticos detallados. Así, la isla de North Sentinel permanece como un punto casi en blanco en el mapa social del mundo. El tapón del Darién, la frontera intransitable entre Panamá y Colombia. La selva del Darién es una de las más inhóspitas del planeta, ubicada entre el este de Panamá y el norte de Colombia. Se trata de un gran vacío en la famosa carretera panamericana, que se extiende desde Alaska hasta la Patagonia, pero que carece de continuidad en este tramo de bosque pantanoso y montañoso, terreno hostil y poco mapeado.
La presencia de pantanos, ríos caudalosos y vegetación densa convierte al tapón del Darién en una región extremadamente desafiante para la construcción de carreteras y rutas de transporte. Por ello, casi no existen mapas viales oficiales que detallen con precisión esta zona. Además de las dificultades naturales, el área es atravesada por grupos criminales, traficantes de drogas y migrantes en situación irregular, lo que aumenta el riesgo para quienes se aventuran en ella. Implicaciones ambientales y políticas. Muchos ambientalistas sostienen que construir carreteras en el Darién destruiría hábitats únicos y afectaría a las comunidades indígenas Embera, Wounaan y Guna. Por otro lado, existen intereses económicos en conectar América del Sur con América del Norte por vía terrestre. Mientras continúa la disputa, la selva sigue siendo en gran parte una zona fuera del mapa en términos viales, y las imágenes satelitales no revelan con claridad las rutas o aldeas debido a la inmensidad del bosque cerrado. Rumores de rutas secretas. Hay relatos de aventureros que cruzaron la selva a pie o en canoa tras semanas de travesía arriesgada. No obstante, pocas personas han documentado el recorrido. Las autoridades fronterizas de Panamá y Colombia suelen desalentar estos intentos. De este modo, el tapón del Darién permanece como uno de los mayores vacíos en la conectividad geográfica del continente americano, siendo casi un territorio no mapeado en lo que respecta al desarrollo humano. La cueva Son Doong, el mundo subterráneo en Vietnam. La cueva Son Doong, ubicada en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, en Vietnam, es considerada una de las cuevas más grandes del mundo en volumen. Fue descubierta oficialmente a inicios de la década de 1990, aunque los habitantes locales ya la conocían mucho tiempo atrás. Es un mundo subterráneo tan vasto que en algunos puntos podría albergar un rascacielos de 40 pisos. Un vacío en la cartografía. Durante muchos años, Son Doong no aparecía en los mapas espeleológicos habituales, ya que sus dimensiones y galerías no estaban completamente exploradas. Además, el gobierno vietnamita mantuvo cierto nivel de discreción hasta que expediciones de espeleólogos británicos revelaron al mundo su magnitud. Las impresionantes fotografías mostraron bosques internos, ríos y gigantescas formaciones de piedra caliza. Apertura turística y preservación. Hoy en día, el turismo está estrictamente regulado. Muy pocas personas reciben permisos cada año para visitar Son Doong y las expediciones son gestionadas por una sola empresa que cobra tarifas elevadas para limitar el impacto ambiental y financiar acciones de conservación. Recientemente se descubrieron nuevos pasadizos, lo que aumentó aún más el tamaño conocido de la cueva. A pesar de los avances, es posible que existan galerías y cámaras aún inexploradas, lo que demuestra que, incluso en tierra firme, hay vastos espacios subterráneos por descubrir. Un universo subterráneo paralelo. Son Doong presenta colapsos en su techo que permiten la entrada de luz solar y el desarrollo de vegetación en su interior. Existen especies de plantas, insectos e incluso peces que se han adaptado a las condiciones particulares de este microecosistema. El hecho de que gran parte de esta cueva haya permanecido inexplorada hasta hace poco demuestra que, a pesar de nuestro dominio de la superficie terrestre, el mundo subterráneo aún guarda innumerables secretos. La fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano. Por último, no podemos hablar de lugares fuera de los mapas sin mencionar los océanos, en especial la fosa de las Marianas, en el Pacífico Occidental. Se trata del punto más profundo conocido en la Tierra, alcanzando cerca de 11.000 metros en la región del Challenger Deep. Falta de mapeo detallado. Aunque la ubicación general de la fosa de las Marianas es conocida, los mapas detallados del fondo oceánico aún son escasos.
Grandes extensiones del lecho marino permanecen sin estudios precisos. El mapeo batimétrico requiere barcos especiales equipados con sonares de barrido lateral, lo que resulta costoso y lento. Así, una gran parte de los océanos, incluida la fosa de las Marianas, sigue siendo un enigma. Exploraciones puntuales. Pocas expediciones tripuladas han descendido al Challenger Deep, como la inmersión del batiscafo Trieste en 1960 y más recientemente la del director de cine y explorador James Cameron en 2012. Sumergibles no tripulados también han contribuido a las investigaciones, encontrando formas de vida extremófilas que resisten la colosal presión. Aún así, mucho permanece inexplorado. Existen indicios de vida microbiana desconocida y procesos geológicos poco comprendidos. La última frontera. Los científicos recuerdan con frecuencia que conocemos mejor la superficie de Marte que el fondo de nuestros océanos. La fosa de las Marianas simboliza esta última frontera de la Tierra, donde la cartografía digital es limitada y grandes extensiones aún esperan ser exploradas científicamente. Así, el mundo submarino sigue siendo un vasto capítulo, en gran parte no mapeado, de nuestro planeta. El futuro de los lugares ocultos y el desafío de la exploración. Como hemos visto a lo largo de este recorrido, incluso con toda la evolución tecnológica, satélites, GPS, drones, radares, software de mapeo digital, aún existen lugares en el planeta Tierra que no han sido mapeados, que están poco explorados o que han sido deliberadamente excluidos de las plataformas cartográficas de acceso público. Podemos identificar algunos motivos centrales: aislamiento natural, regiones inhóspitas, montañas altísimas, desiertos abrasadores, cuevas profundas, bosques cerrados, áreas polares. Errores cartográficos antiguos, islas fantasma, registradas por exploradores en siglos pasados y posteriormente desmentidas. Secreto político y militar. Gobiernos que ocultan bases secretas o instalaciones estratégicas como la Oficina 39 en Corea del Norte o el complejo NORAD. Protección ambiental y cultural, bosques y reservas donde habitan tribus aisladas, Amazonas, North Sentinel o lugares naturalmente frágiles, Lago Vostok, Sondung. Dificultades tecnológicas y logísticas, el fondo oceánico, selvas tropicales de difícil acceso, tapón del Darién, grandes cráteres o montañas sin rutas viables. En un mundo cada vez más conectado, aún existen espacios que resisten la completa exploración humana, ya sea por elección, como la protección de tribus aisladas, por limitación técnica, profundidades oceánicas, o por decisión política, bases militares ultrasecretas. Estos lugares permanecen como puntos ciegos o zonas borrosas en nuestros mapas. Por otro lado, nuevas tecnologías podrían cambiar este panorama. Drones de largo alcance, inteligencia artificial, satélites de mayor resolución, sonares más potentes e incluso robots submarinos prometen revelar gradualmente lo que permanece oculto. Pero es importante resaltar la responsabilidad en esta exploración. La llegada de los humanos a áreas vírgenes puede causar impactos irreversibles, contaminación biológica o la destrucción de culturas milenarias. Consejos para una exploración responsable. Si te apasionan las aventuras y sueñas con conocer lugares poco explorados, aquí tienes algunas recomendaciones para evitar imprudencias o violar normativas. Infórmate sobre leyes y restricciones. Muchos países protegen áreas sensibles, como reservas indígenas o parques nacionales. Investigar la legalidad del acceso es fundamental. Respeto a la biodiversidad y a las comunidades locales. En áreas donde habitan tribus aisladas o comunidades tradicionales, evita cualquier intento de contacto.
Existe un alto riesgo de transmitir enfermedades o generar conflictos culturales. Planificación y seguridad. Las regiones remotas requieren preparación física, equipamiento adecuado y coordinación con guías experimentados. En algunas áreas silvestres, los rescates pueden resultar imposibles. Concienciación ambiental. Minimiza tu impacto ambiental. No dejes basura, no recolectes especies sin autorización y utiliza los recursos naturales como el agua de forma responsable. Investigación previa. Consulta mapas disponibles, relatos de otros aventureros, datos meteorológicos y geográficos. Aunque el lugar no aparezca en el mapa oficial, siempre existe alguna información que puede salvar vidas. Con este viaje por lugares ocultos, islas fantasma, bases secretas, montañas invictas, cuevas gigantes y tribus aisladas, nos damos cuenta de que el planeta aún guarda misterios que escapan a nuestro control y curiosidad. En un mundo lleno de drones, satélites e internet, esta constatación nos fascina y nos humilla al mismo tiempo, pues recordamos que la Tierra es inmensa e intrincada y que todavía hay mucho por descubrir. La historia de la isla Sandy, que desapareció de los mapas. Los secretos militares de lugares como Aralsk 7, Isla del Renacimiento o Cheyenne Mountain. Montañas jamás escaladas como el Gankar Puensum. Islas remotas y heladas como la isla Bouvet o tribus hostiles en North Sentinel Island. Ecosistemas aislados en las cimas de las montañas como el Monte Lico y en lagos subglaciares como el lago Vostok. Bosques densos con pueblos aislados como en la Amazonía y pantanos impenetrables como el Darien Gap. Grandes formaciones subterráneas como Sondung y el abismo submarino de la Fosa de las Marianas. Territorios enteros bajo secreto, como Corea del Norte y el mítico Departamento 39. Y por último, ejemplos curiosos como la Isla Nula, donde fallos de geocodificación generan confusiones hilarantes. Estos casos refuerzan la idea de que la cartografía no es solo un ejercicio técnico, sino también político, cultural y ambiental. El mapa del mundo, al fin y al cabo, es más que una herramienta de navegación. Es un reflejo de nuestras limitaciones, elecciones y miedos. Los lugares no mapeados desafían nuestra comprensión y reavivan la chispa de la curiosidad humana. Quién sabe, quizás en el futuro, con tecnologías aún más sofisticadas, podamos descubrir nuevas regiones desconocidas. Pero tal vez, al igual que el lago Vostok o el monte Gankar Puensum, ciertos misterios deban permanecer ocultos, no por incapacidad técnica, sino por respeto a las historias, a la naturaleza y a los límites de nuestro conocimiento. ¿Quién decide qué entra o no en el mapa? ¿Qué criterios usamos para definir si un lugar existe oficialmente o permanece escondido? En un mundo donde las fronteras de lo conocido se expanden con cada nuevo descubrimiento, es fundamental preguntarnos: ¿hasta dónde podemos llegar sin comprometer la integridad de los ecosistemas y las culturas locales? Las tecnologías emergentes prometen revelar secretos enterrados durante mucho tiempo, pero también traen a la superficie dilemas éticos sobre el derecho al desconocido. El futuro de la exploración no se trata solo de romper barreras geográficas, sino de encontrar un equilibrio entre el avance científico y el respeto por la complejidad de la vida en la Tierra. ¿Y tú qué crees que deberíamos preservar y qué crees que ya está listo para ser revelado? Deja tu opinión en los comentarios y acompáñanos en este viaje de descubrimientos. ¿Te gustó el vídeo? Dale me gusta para apoyar al canal. Compártelo con amigos interesados en lugares misteriosos y, por supuesto, suscríbete para seguir nuestros próximos contenidos.
Aún queda mucho por explorar sobre el mundo en que vivimos, y cada nuevo hallazgo nos revela lo poco que entendemos de nuestro hogar planetario. Muchas gracias por habernos acompañado en este largo viaje. Hasta la próxima aventura.